El Evangelio es el anuncio de que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Y que Cristo Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos capítulo 4, versículo 23. Y cuando Cristo Jesús murió por tus pecados, te salvó de que tú los pagaras con la muerte de tu alma. Porque el decreto condenatorio de parte de Dios contra toda alma que peca, lo encontramos en Ezequiel 18:4. Dios ha dicho, el alma que pecare, esa morirá. Y no hay nada que el hombre pueda hacer para dejar sin efecto la sentencia a la muerte de su alma por los pecados que ha cometido el alma. Mas Cristo vino al mundo a sustituirte a ti, a mí y a todo ser humano para darnos salvación. Para darnos salvación. En 1 Pedro 2:24 leemos, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, cumpliendo lo que estaba escrito en la profecía de Isaías 53:6, Dios Padre sobre Dios Hijo, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y cuando Cristo fue imputado judicialmente, cargado con todos tus pecados y mis pecados y los pecados de todos los seres humanos del mundo, Cristo fue sentenciado a la muerte por tus pecados, mis pecados, nuestros pecados, los de todo el mundo. Y Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y cuando Cristo murió por tus pecados, te salvó, te dio vida eterna. Ahora tú no puedes pagar por tus pecados, ya no más. En justicia no. Cristo los pagó por ti. Y en justicia nadie paga dos veces por un mismo delito. En justicia, y Dios es justo, nadie paga dos veces por un mismo delito. Todos y cada uno de tus delitos, que son pecados que se condenan con la muerte del alma, ya los cargó Cristo en la cruz del Calvario y Él los pagó por ti y por mí, y así nos ha dejado salvo de toda condena. Este es el anuncio. Si tú crees en el Evangelio, eres salvo de toda condena. Has creído la verdad. Si tú no crees en este anuncio, no crees en el Evangelio, estás haciendo a Dios mentiroso. Y por tu incredulidad, por estar haciendo a Dios un mentiroso, eres condenado al infierno. Cristo dijo en Juan 3:18, el que en Él cree, y Cristo estaba hablando acerca de sí mismo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En Marcos 16:16, el Señor Jesucristo, antes de ascender a los cielos, ha dicho, el que no creyere en el Evangelio será condenado. Ahora, por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, ya el ser humano no es condenado por los pecados, porque los pecados fueron todos condenados en Cristo. Y así Cristo te salvó. Este es el conocimiento de la verdad. Esta es la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación. No creer en este Evangelio hace a Dios un mentiroso. Y hacer a Dios mentiroso por no creer, condena al ser humano. El ser humano ya no se puede ir al cielo por estar haciendo a Dios un mentiroso. El que no cree en el Evangelio está creyendo la mentira, porque el Evangelio es la verdad, la palabra de verdad. El no creer en el Evangelio estará haciendo al hombre estar dependiendo del cumplimiento de las obras de la ley. El no creer que Cristo ya te salvó en la cruz te estará haciendo a ti obras, te estará haciendo a ti hacer obras, te estará haciendo depender de las obras de la ley. Pero en Gálatas 3, versículos 10 y 11, el apóstol Pablo dice a los Gálatas, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. El ser humano es injusto, no es justo ante los ojos de Dios. En Romanos 3:10 está escrito, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y si tú no eres justo, entonces eres un injusto, y los injustos no heredarán el reino de Dios. El injusto tiene que ser justificado por la fe, no por las obras. La fe es lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Cuando tú crees que Cristo te salvó y te dio vida eterna, cuando Él murió por tus pecados, entonces tú eres salvado, eres declarado justo. El ser humano que es injusto es declarado justo por Dios por la fe en lo que Cristo hizo por Él en la cruz del Calvario. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, dice el apóstol Pablo a los Gálatas,
nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas 2:16. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dios dio la ley al pueblo terrenal de él, que es Israel, a través de Moisés en el monte Sinaí, para el conocimiento del pecado. El fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Por lo tanto, el ser humano, creyendo que Cristo lo salvó en la cruz, cuando Cristo tomó todos sus pecados y los cargó en su cuerpo, y Cristo fue objeto de la muerte por sus pecados, el ser humano es salvo. Porque esa es la verdad. El conocimiento de la verdad es la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, el anuncio de que Cristo ya nos salvó en la cruz del Calvario cuando Él murió por nuestros pecados. Porque son los pecados los que condenaban al hombre al infierno, mas cuando Cristo los cargó todos en su cuerpo, y Él fue objeto de la muerte por nuestros pecados, nos salvó de que nosotros los pagáramos con la muerte de nuestras almas. Por lo tanto, el anuncio es este, que Cristo Jesús nos salvó cuando Él murió por nuestros pecados. 1 Corintios 15, versículos 3 al 4. En Efesios 1, versículos 13 y 14, el apóstol Pablo dice a los salvados creyentes: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2:2, versículo 1 y 2. Pero en Efesios 1, versículos 13 y 14 dice: en Él también vosotros, en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis salvos. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Si tú crees que Cristo murió por tus pecados en la cruz, tú eres salvo. Si tú no lo crees, estarás creyendo puras mentiras, dependiendo de las religiones, de guardar santidad, guardar los mandamientos, dependiendo de las obras de la ley. Y eso te hará estar bajo maldición. Mas si tú ya crees que Cristo te salvó en la cruz cuando Él murió por tus pecados, eres salvo. Juan 5:24, Cristo hablando en primera persona y aseverándolo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Juan 6:47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 6:47 de nuevo, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Qué es lo que ha dicho Cristo? Juan 10:28, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Cristo en la cruz del Calvario nos dio vida eterna, no una salvación que depende de las obras, o que se pierde por pecar, no, vida eterna. Si tú crees que Cristo murió por tus pecados, eres salvo. Si no lo crees, eres condenado. Pregunta para ti, muy encarecidamente: ¿murió Cristo por tus pecados? Si tú dices que sí, has sido salvo. Si tú dices que no, objetas que Cristo haya muerto por tus pecados y así te salvó, eres condenado. Que creas que Cristo murió por tus pecados para que seas salvo, querido amigo. Dios te bendiga.